vamos a iniciar. Yo soy Pablo Cousteau, soy moderador de esta mesa redonda y va a ser una mesa redonda centrada en el papel de los bancos centrales en la globalización. Tenemos la suerte de contar con 4 grandes profesionales, luego los iré presentando poco a poco. Y en principio creo que va a ser una mesa redonda interesante. Vamos a estructurarlo de la siguiente forma. Primero vamos a hacer una ponencia, cada uno de los ponentes realizar una ponencia de unos 10-15 minutos aproximadamente. Después procederemos a una mesa redonda entre los propios ponentes, donde trataremos de hacerlo muy dinámico para que vayan haciendo sus comentarios sobre los diferentes temas que tenemos planteado en la mesa redonda, y después procederemos al turno de preguntas por parte de todos vosotros. Agradecer a todos los ponentes que estén aquí. Alguno de ellos además ha venido expresamente pues, desde muy lejos, cruzando el Atlántico. Otros han venido desde ciudades lejanas, con lo cual muchísimas gracias, porque aquí hay un montón de cientos o miles de kilómetros de las personas que están aquí sentadas ahora mismo para poder estar aquí con todos vosotros. Y sin más dilación, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con la primera ponente, que es Irina Balteanu. Voy a resumir muy brevemente el currículum de Irina para que la conozcan un poco. Irina es responsable de la Unidad de Políticas Europeas y Globales en el Departamento de Economía y Estadística del Banco de España. También ha trabajado en el Banco Central Europeo. Por otro lado, es doctorado en Economía del Instituto Universitario Europeo de Florencia, y sus áreas de especialización son pues, tanto la economía internacional como el comercio internacional, todos los temas vinculados con flujos de capitales. También ha trabajado de manera intensa en temas relacionados con las crisis financieras y con aspectos vinculados a la deuda soberana. Pues muchas gracias, Irina, por estar aquí, y simplemente pues ahora nos gustaría escuchar tu ponencia y luego ya participaremos a través de la mesa redonda haciéndote a lo mejor algunas preguntas más, ¿de acuerdo? Perfecto. Muchas gracias. Pues en esta breve intervención voy a dar unas pinceladas sobre el nuevo entorno internacional a los que nos enfrentamos y al final discutir un poco alguna implicación para los bancos centrales, aunque ya Enrique ha discutido esta segunda parte de mi intervención. Entonces casi me voy a centrar en daros unos hechos estilizados, highlights facts, sobre el nuevo entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas. Y, bueno, pues ya hemos visto ayer, hoy, que los factores geopolíticos están adquiriendo mayor importancia como condicionantes de la actividad y de las relaciones económicas. Al mismo tiempo, asistimos a un cierto cuestionamiento, digamos, del marco multilateral basado en reglas que se estableció ya tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. No voy a repasar ahora los acontecimientos que hemos vivido en los últimos años, pero voy a preguntar cómo afrontamos nosotros, Europa, la Unión Europea, este nuevo entorno internacional. Primero, destacar que Europa se enfrenta a esta situación con una economía muy abierta, muy integrada en los flujos comerciales y financieros. De hecho, mirando solo la apertura comercial, que son las importaciones y exportaciones con respecto al PIB, la Unión Europea tiene mayor apertura respecto a otras potencias mundiales como Estados Unidos y China, y además esta apertura ha ido aumentando tras la gran crisis financiera. Por otro lado, y un poco en comparación con Estados Unidos y China, Europa, digamos que proyecta menos influencia geopolítica, es menos una potencia geopolítica que los Estados Unidos y China tiene un papel, digamos, tiene una posición menos central en las infraestructuras críticas de pago o de comercio,
tiene un papel menor en el sistema monetario internacional que los Estados Unidos, y esta combinación de gran apertura pero menos influencia geopolítica la hace particularmente vulnerable a este tipo de shocks geopolíticos que estamos viendo en los últimos años. Esta apertura comercial de Europa, obviamente, durante muchas décadas ha sido una gran fuente de prosperidad y de crecimiento, pero la otra cara de la medalla de la apertura es la dependencia comercial. En particular, por ejemplo, unas importaciones muy concentradas en unos pocos proveedores. Entonces, cuando estos proveedores acaban de teniendo una posición importante en tu aprovisionamiento, pues esto puede conllevar riesgos, sobre todo si se trata de productos que son importantes para la actividad y que son difíciles de sustituir. Entonces, en los gráficos central y el de la derecha, hemos dibujado la concentración de las importaciones intra y extra Unión Europea. Y lo que vemos es que para la Unión Europea el mercado único, en un cierto modo, mitiga los riesgos asociados con una posible interrupción, digamos, del aprovisionamiento de importaciones. El gráfico central muestra que en el país medio europeo tiene las importaciones, digamos, más diversificados que intraeuropeos que las exportaciones extraeuropeas. Y luego el gráfico de la derecha divide el mundo en bloques según una definición utilizada por el grupo de expertos en comercio del BCE, y muestra que si tomamos la UE, la Unión Europea, como un bloque y consideramos solo las exportaciones que nos vienen de fuera, o sea, no solo las de dentro, solo las de fuera, vemos como nuestras importaciones están bastante concentradas en lo que llamamos el bloque oeste, ¿no? De países que están como más alejados políticamente de nosotros. Y dentro de este bloque, un papel importante lo juega China. China es el principal socio comercial de la Unión Europea y de España también. Pero no solo en términos, digamos, de valor y volumen de importación, sino también en términos de concentraciones. Y esto se puede ver en el gráfico de la izquierda, que muestra la concentración bilateral, tanto de la Unión Europea como de España, con respecto a varios proveedores, y creo que el gráfico explica solo, ¿no? La importancia de China en las importaciones europeas y españolas, a gran distancia de otros proveedores como Estados Unidos o Suiza o otros países. Pero aún más, como se ve en el gráfico de la derecha, China juega un papel importante en lo que llamamos productos de alta dependencia. Estos son productos que son, conforme una definición de la Comisión Europea, tienen no solo las importaciones muy concentradas en pocos proveedores, sino son difíciles de sustituir y escasos dentro de la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, vemos que si China pasa de un 25%, menos de 25% de cuota en las importaciones totales de la Unión Europea, su cuota aumenta a 50% dentro de aquellos productos que se consideran de alta dependencia. ¿Y quién son estos productos? Os voy a dar unos ejemplos. Primero, en el gráfico de la izquierda tenemos las así llamadas materias primas estratégicas, que son materias primas identificadas por la Comisión Europea
como fundamentales para la transición ecológica o la transición digital, ¿no? Las famosas tierras raras y otro tipo de elementos químicos, y vemos cómo las importaciones de estas materias primas estratégicas, primero tienen un alto grado de concentración y luego vemos también que China es uno de los principales proveedores de estas materias primas. Y luego en el gráfico de la derecha vemos tanto para la UE como para España la concentración de las importaciones en algunos productos que son esenciales para la transición de nuevo digital y ecológica, como semiconductores y otros productos de tecnología avanzada. El trozo amarillo es China, es siempre China, ¿no? Entonces vemos la importancia de este país en nuestro aprovisionamiento de estos productos de tecnología avanzada, digamos. Entonces, dada la importancia de China como proveedor para la Unión Europea y para España también, varios bancos centrales del eurosistema, empezando por el BCE, han empezado a preguntar directamente a las empresas sobre primero sobre su dependencia de insumos de China, y luego sobre sus estrategias de diversificar esta dependencia. Os muestro aquí los resultados de muy interesantes de una encuesta telefónica que hace el Banco Central Europeo a un número reducido de grandes multinacionales con operaciones en la Unión Europea. Lo que vemos primero en el gráfico de la izquierda, vemos que las más y más empresas, digamos, incorporan consideraciones de carácter geopolítico en su decisión de relocalización o de diversificación de proveedores. La barra azul muestra la proporción de empresas que hace 5 años se planteaban hacer nearshoring o diversificar proveedores o hacer el friendshoring, ¿no? Que es localizarte a países más amigos, ¿no? en términos geopolíticos, y la barra amarilla muestra el share de las empresas que declaran tener estas intenciones dentro de los próximos 5 años, ¿no? Y ahí primero se ve el aumento de las empresas que consideran hacer nearshoring o diversificar proveedores o friendshoring, y además lo que se ve es que el número de empresas que se plantean hacer friendshoring aumenta 4 veces con respecto a hace 5 años, mientras las que hacen nearshoring o diversifican proveedores aumentan 2 veces, las que hacen declaran plantearse medidas de friendshoring aumentan 4 veces. Y luego el gráfico de la derecha muestra la respuesta de las multinacionales europeas a la pregunta, primero, de si se abastecen de inputs de China, y segundo, una pregunta más general, digamos, ¿qué país consideran ellos que supone un riesgo para para la cadena de valor de su sector? Y de nuevo, creo que el gráfico ya habla por sí mismo, se ve claramente la prominencia de China, ¿no? No solo como proveedor de insumos, sino como riesgo en la cadena de valor, muy por encima de otros países mencionados por las empresas como Estados Unidos, Taiwán, India o Brasil. Entonces, una segunda encuesta que se ha llevado a cabo el año pasado fue una encuesta conjunta de Banca d'Italia, Bundesbank y Banco de España, en la que preguntamos a las empresas
sobre su dependencia de insumos críticos de China. Entonces no nos interesan los insumos tal cual, digamos, sino los insumos críticos. Y a las empresas le dimos una definición de los insumos críticos, que son aquellos inputs sin los que la actividad de la empresa sufriría pues algún efecto negativo, una caída en la calidad, algún proceso productivo que no se podría llevar a cabo. Entonces nos interesan principalmente la exposición a este tipo de inputs, ¿no? Entonces a las empresas de Italia, de Alemania y de España le preguntamos las mismas preguntas con las mismas respuestas traducidas en los 3 idiomas, ¿no? Y luego aquí os voy a enseñar un par de gráficos que resumen lo que encontramos. Primero, encontramos que en Italia y en España alrededor de 20% de las empresas manufactureras, aquí enseño empresas manufactureras, están expuestas a insumos críticos de China. Y esta proporción obviamente es mucho más grande en Alemania, en línea con su exposición mayor en China, ¿no? Esta exposición aumenta a casi 1/3 de las empresas manufactureras alemanas. Preguntamos a las empresas ¿cuánto de difícil sería sustituir estos insumos si de repente estos insumos se volverían indisponibles, ¿no? Si se cortara el grifo, por así decir, ¿no? Y la mayoría de las empresas, entre 70 y 80%, declaran que sería difícil o muy difícil sustituir los insumos críticos provenientes de China por otros insumos. Luego les preguntamos a las empresas cómo les afectaría una escalada de tensiones entre Europa o el mundo occidental en general y China, ¿no? Y lo que veis en el gráfico de la derecha es que obviamente este efecto no se reduce solo a aquellas empresas que están expuestas directamente a China a través de importaciones o de venta de productos, sino hay un canal incertidumbre, que es el trocito azul, que es relevante en las 3 economías, ¿no? Y obviamente el número de empresas sujetas a un impacto potencialmente negativo es mucho mayor en Alemania que en los otros 2 países. Y los trocitos azules nos dicen también que incluso empresas no directamente expuestas a China se pueden ver afectadas negativamente por las tensiones políticas a través del canal incertidumbre. A las empresas se les pregunta también si tienen estrategias en marcha para reducir esta dependencia o si se plantean tener alguna estrategia, ¿no? Y aquí los resultados son interesantes porque básicamente en España y muy similar en Italia, aunque más marcado, digamos, en España, alrededor de mitad, 50%, dicen no tengo ninguna estrategia en marcha y ni me planteo tener una. Esta era la opción que dimos, o sea, no tener y ni plantearse tener. Entonces, mitad de las empresas encuestadas ni tienen estrategia ni se plantean tener una. Hay una proporción de unos 25-27% de empresas que tienen intención de hacer algo, y esto nos deja en España con alrededor de 20% de las empresas que efectivamente tienen ahora mismo, tenían el año pasado, en marcha alguna estrategia de diversificación de proveedores o alguna otra estrategias para reducir su dependencia. Esto, el perfil es similar al de Italia, aunque las empresas italianas, digamos, han sido un poco más proactivas, ¿no? El trozo amarillo que indica a las empresas que ya han tomado alguna medida es más grande,
y obviamente las empresas más activas en esta dirección son las empresas alemanas. Y luego otra conclusión que se puede extraer cuando comparamos los tres países es que en los tres la estrategia preferida por las empresas es sustituir proveedores de China por otros situados en la Unión Europea, no situados en su país, o sea, no se van al país, un número menor se va a su país, y la estrategia preferida es hacer un nearshoring o friendshoring en la Unión Europea. Pues estas son las conclusiones de estas encuestas, y os dejo para concluir con unas implicaciones para los bancos centrales que no voy a leer porque ya Enrique se ha adelantado en su ponencia y les ha contado. Pues gracias. Muchas gracias, Irina, por tu ponencia. Vamos a dar paso ahora a la ponencia de Gumersindo Ruiz. Gumersindo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gumersindo es catedrático emérito de la Universidad de Málaga. Es coordinador del convenio de colaboración entre la Universidad de Málaga y Euroval, profesor del Máster Internacional de Gestión de la Sostenibilidad de ICLOVI y Universidad de Barcelona, donde imparte materias vinculadas con el gobierno corporativo, con la sostenibilidad, con temas vinculados también con conflictos con accionistas, y está especializado en los criterios ESG, es decir, los criterios tanto medioambientales como sociales como de gobernanza en la toma de decisiones financieras. Por otro lado, agradecer a Gumersindo su presencia aquí y bueno, simplemente comentar. También has participado, por lo que veo aquí, en algunas materias de investigación sobre política monetaria, ¿no? ¿Cuántos años? Has publicado recientemente en la revista de Estudios Empresariales algunos artículos sobre el mercado inmobiliario en España, sobre los tipos de interés, precios y transacciones de vivienda en España también. También has participado en un libro recientemente, ¿no? Sobre los criterios de medio ambiente, criterios sociales y de gobernanza en el ámbito de la valoración inmobiliaria. Entonces nos podríamos tirar aquí varios días, pero bueno, yo creo que lo esencial yo creo que lo hemos comentado. Pues muchas gracias, Gumersindo, por estar aquí, y te dejamos para que puedas extenderte en tu presentación. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por la invitación de estar aquí en este panel con ponentes tan distinguidos y con todos vosotros, unos compañeros que me he reencontrado después de muchos años y otros que, bueno, que también pues, por referencias, ¿verdad?, en los trabajos. Yo he preparado una presentación sobre un tema muy concreto. La presentación es larga, yo la voy a hacer en 10 minutos, pero os la dejo para que la tengáis, ¿verdad?, en la web, porque está estructurada en torno a 4 puntos. La política monetaria tras las grandes crisis actuales, no solamente el tipo de interés, sino otras variables, las nuevas sensibilidades de los bancos centrales con los objetivos de desarrollo sostenible. Algunos bancos centrales tienen unos, otros tienen otros, ahí no hay una homogeneidad en global. La medición de los efectos de la política monetaria, según una tesis que hemos elaborado en la Universidad de Málaga, de Natalia Martín, que está ahora en el Banco Central Europeo. También dirigí yo una tesis sobre los efectos de la política monetaria sobre el crédito en la Unión Europea por el mecanismo de transmisión, con una base de datos que nos proporcionó el Banco Central Europeo. Y como veis, pues hay unas conclusiones y referencias. Todo esto se trata de darle unas vueltas a aspectos de los bancos centrales
que no son estrictamente los efectos sobre la inflación, sobre los efectos sobre, digamos, los tipos de interés de la deuda de los países miembros, etc. Bueno, muy brevemente, yo he señalado aquí algunos instrumentos que tiene el Banco Central. Uno de ellos es la compra de activos financieros en el mercado, y esto es un instrumento nuevo, no es ya con finalidad de una política open market, sino que los mantiene en balance. Las implicaciones de esto son enormes. Entre otras cosas, te permite sostener la deuda pública de los países. Implicaciones políticas también. Pues hay incluso un recurso hubo ante el Tribunal Constitucional alemán por este tema. Los test de estrés como forma de regulación del capital bancario también influyen en el mecanismo de transmisión monetaria por la capacidad que le da al sistema bancario de poder prestar más o menos según sus exigencias de capital. Tema en discusión en Estados Unidos ahora mismo, y aquí en Europa por el momento no. Las guías que dan los bancos centrales y que influyen en las decisiones de los agentes del mercado y las expectativas sobre tipos a largo plazo que tú has expuesto magistralmente con la digamos, obsesión, por llamarlo de alguna manera, que hay en Estados Unidos sobre una referencia, el tipo de interés natural, por el cual el mercado mira como forma de ver qué va a hacer el Banco Central Europeo, la Reserva Federal sobre este tema. Los tipos de intereses negativos, que no se dan en Estados Unidos, pero sí aquí en Europa, como consecuencia de cobrar las reservas y depósitos bancarios depositados en el Banco Central, lo cual origina pues unas tasas de interés negativos que a su vez en el interbancario que se transmiten a las hipotecas. Entonces, ahí hay un efecto también interesante sobre la capacidad, digamos, del hipotecado y del acreedor hipotecario. La liquidez a los bancos a plazos relativamente largos y a tipos muy bajos, la actuación en la práctica sobre distintos plazos de la curva de tipos, mediante compraventas selectivas de títulos en el mercado, y aquí podéis poner también la compraventa de deuda de distintos países de la zona del euro para evitar que países con estructuras económicas más endeudadas, con más propensos a que el mercado especule contra ellos, pues tratar el Banco Central también de evitar estas primas de riesgo tan grandes que se pusieron un fin en 2012, más o menos. Y luego, por último, la consideración del riesgo medioambiental en las carteras de crédito. El balance del Banco Central pues es una herramienta cuando se considera de forma ya permanente. Es decir, estos partes rosas que veis ahí, pues es la deuda pública que tiene comprado el Banco Central Europeo. En el activo de la Reserva Federal están los mortgage-backed securities, fundamentalmente, más la compra de la deuda a corto plazo. Esta es la evolución y como veis, el quantitative easing no se corresponde exactamente, no es simétrico con ¿cómo le llamaríamos? El quantitative tightening, es decir, ¿cómo se diría? Evita la expansión, ¿no? O sea, se trata de hacer como un tapering, ¿no? De todo esto y no es igual. O sea, se llega a unos extremos fabulosos. Y sin embargo esto, pues si vemos en los balances, pues no se financia con un incremento del dinero en circulación. Crea dinero, por supuesto, puesto que da capacidad para que los estados gasten, para que los bancos presten, etcétera. Pero se financia fundamentalmente con depósitos y reservas bancarias, que no podemos olvidar que en un momento determinado los bancos pagaban por poner sus reservas en el Banco Central Europeo. Cosa muy difícil de explicar en clase. Entonces, este es un fenómeno bastante generalizado. O sea, tenemos en zona del euro, tenemos aquí Estados Unidos, tenemos Japón, tenemos Inglaterra, tenemos con menor extensión otras economías. Digamos, jugar con el balance, ¿no? Bueno, pues tenemos también un tema que es muy peculiar y yo os pido que lo toméis
con cierta, es decir, con pinzas, ¿no? Porque es un poco forzado. Es ver cómo los objetivos de desarrollo sostenible casan con algunas acciones de los bancos centrales, sobre todo el Banco Central Europeo. Por ejemplo, la financiación del endeudamiento público y privado mediante tipos de interés bajos y compras de deuda. O sea, de hecho, está permitiendo que los gobiernos se endeuden porque el Banco Central va a mercado y baja tipos de interés. Ahora lo contrario. En segundo lugar, incluso se llegó a plantear, cosas que no llegó a nada, la financiación de proyectos sociales por los bancos centrales. Hubo activistas en la Unión Europea que apoyaron que ya que se tomaban tipos negativos, pues se financiaban a tipos también negativos. También es verdad que se financiaban proyectos a bancos o financiación a bancos a tipos muy bajos para determinadas actividades de rehabilitación, etcétera, puesto que, claro, si se estaba cobrando porque deposites, también el préstamo que te hacían con determinadas condiciones también te lo hacían a estos. No está exento, como decíamos, de controversia política. Está limitado todo esto a países que puedan endeudarse en su propia moneda. Claro está, esto se puede contar con los dedos de las manos. Luego tenemos la reducción de desigualdades, pero lo que vamos a comentar ahora es todo lo contrario. Son las políticas del Banco Central, cómo influyen y pueden provocar desigualdades en la distribución de la renta y las rentas del empleo. Se pueden mantener condiciones favorables a la financiación, que lleguen a todos los sectores, empresas y familias, en la tesis doctoral esta que me he referido. La facilidad de pago de créditos por tipo de intereses muy bajos, la liberación de recursos que dedicaban los deudores al pago de créditos va a demanda de consumo, porque el deudor hipotecado pues se encuentra que tiene más capacidad de gasto. Puede aumentar la desigualdad al aumentar el valor de los activos de capital en bolsas inmuebles, pero estos puntos tienen una lectura contraria en 2022-2024 cuando empiezan a subir los tipos de interés y se empieza a reducir el balance de los bancos centrales a un ritmo que los bancos centrales no dicen, porque claro, provocaría con unos balances tan grandes, ¿no? Pues provocaría pues un cierto caos en los mercados de capitales. Luego, la acción por el clima sí es muy importante. En la Unión Europea, no en Estados Unidos, por lo que yo sé. Es decir, aquí lo más importante es el último punto, las pruebas de resistencia a los bancos ante el cambio climático por parte de la European Banking Authority, donde te sometes a unos test de estrés sobre el impacto del cambio climático sobre tu cartera inmobiliaria. No tiene efecto sobre el capital. Si tuviera, sería terrible porque se revelarían los bancos y no está la Unión Europea ahora como para, digamos, hacer este tipo de experimentos. Pero sí obliga a los bancos a tener este tema en consideración. Al obligarlos, los bancos obligan a las empresas que piden crédito a que le especifiquen sus riesgos medioambientales en relación con los inmuebles que son soporte del crédito. Hay otros, como la paz, justicia, instituciones sólidas, que eso es más retórico. Y hay pues el criterio de responsabilidad social, más allá de que el crédito sea inclusivo. Los bancos centrales están en un contexto social y un contexto político y aparte económico, y por lo tanto pues están también sujetos a la necesidad por parte de los órganos de gobierno y tal de mostrar algún tipo de sensibilidad hacia lo que está ocurriendo en esa sociedad. A mí me llamó mucho la atención una declaración de Powers sobre en temas de igualdad racial, que me llamó mucho la atención y lo he recogido aquí porque bueno, no es que sea ganado, pero es raro oír eso en un presidente de la Reserva Federal. O sea, no era usual. Fue a partir de unos conflictos raciales muy fuertes que hubo, y hubo esa manifestación de que el crédito y el sistema financiero debía ser inclusivo, y desde tal hizo esa declaración. Y
ya pasamos a la parte de la tesis de Natalia Martín. Durante años, en el Departamento de Política Económica de la Universidad de Málaga, en el de Estadística de la Universidad de Málaga, es un movimiento de varios departamentos, se ha estudiado sobre los efectos de la política monetaria en la igualdad y la desigualdad. Es decir, qué efectos tiene. Y es una tradición, se llevan muchos años trabajando en ese tema. Y aquí, pues, yo destacaría, esta tesis se leyó pues hace 3 semanas. Son una tesis producto de varios artículos, la cito al final, y es muy interesante porque ve los efectos heterogéneos de la política monetaria por tipos de rentas. Y además viendo cómo apoya la actividad económica en el mercado de trabajo. Esto solamente puede defenderse o atacarse por el análisis econométrico que se ha hecho, porque evidentemente pues, no son dos variables que van juntas en el tiempo que se pueden correlacionar las dos solas. El trabajo, aquí os pongo cómo se ha hecho, con un vector autorregresivo, los países para los que se ha hecho, se acaba en el 19, o sea, es entre el 2006 y 2019, el 20 y 21 pues eran años muy anormales. Aquí veis la metodología, veis algunos efectos a través del mercado de trabajo, como digamos las rentas más bajas mantienen el empleo, pero no suben, digamos, en proporción a las rentas medianas y medianas altas, las altas sí suben, y luego la parte, que no me quiero extender esto porque esto es algo que de por sí ya lleva mucho tiempo, la parte que se refiere al mercado de capitales, desde mi punto de vista, y he criticado algunas veces estos temas, es más difícil de valorar, porque es un mercado, primero sube, baja, es verdad que intuitivamente tú dices baja los tipos de interés, sube las bolsas y tal, y la persona que no tiene capacidad de renta, pues no tiene capacidad de riesgo, y por lo tanto no tiene capacidad de riesgo, no participa, digamos, de ese mercado. Con los bonos, lo mismo. Entonces hay un mundo ahí, pero no es tan claro las conclusiones como las que se sacan en el tema del empleo, y las que se sacan, que algunas son muy positivas. Aquí se destaca la desigualdad, pero también son positivas en el mantenimiento del empleo de las clases bajas. Pero bueno, simplemente quería presentaros un poco este panorama desde esta perspectiva, ¿no? Y las conclusiones que se pueden ver son, primero, que la crisis financiera inmobiliaria elevó el paro en Europa del 7 al 12%, y hubo pues más de 5 millones de trabajadores, sobre todo de jóvenes, con baja formación, que sufrieron las consecuencias, y desde 2012 hasta 2019, y tras una política de reducción de tipos de interés y abundante liquidez por el Banco Central Europeo, no vuelve el paro a los niveles anteriores a la crisis. La acción del Banco Central Europeo, aunque tardía en comparación con la Reserva Federal, palió en parte las políticas llamadas de austeridad. En la pandemia, el Banco Central Europeo tuvo también ocasión, bajando tipo y comprando deuda pública y privada en cantidades masivas, lo habéis visto en el gráfico, y en muy poco tiempo, de dar soporte a la economía. La inflación, consecuencia de la guerra de Ucrania, ha hecho que el Banco Central Europeo subiera tipos cuyos efectos distributivos sobre la demanda y el empleo están por estudiar, porque en España vemos aspectos en general positivos. Una política monetaria muy expansiva de quantitative easing y una pausada en el quantitative tightening permite a los gobiernos impulsar la demanda y el empleo y compensar los efectos del tipo de interés. En segundo lugar, vemos que el Banco Central Europeo tiene una cierta sensibilidad hacia cuestiones que podíamos enmarcar dentro de los EDS y más concretamente los Environment, Social y Governance. Particularmente es así en el medio ambiente, y el Banco Central, claro, como no puede ocuparse oficialmente, digamos, de estos temas, lo hace a través del riesgo. O sea, considera el riesgo
del subyacente de las carteras, y por aquí, digamos, entra en esos 3D3. También se observan sensibilidades relacionadas, evidentemente, con el crecimiento y el empleo y el mantener una estabilidad en los mercados de deuda en los países miembros, que también pues, lo hacen. Luego, la política monetaria impulsa las bolsas, tiene efectos distributivos a favor del capital, y eso sí se ha constatado, y de los que por su posición económica pueden asumir los riesgos de mercado, pero no son tan claras como en el caso del empleo y la renta. La liberalización de los mercados financieros y de capitales es un principio muy sólido, que trae más consecuencias positivas que otras cosas, pero también se ha comprobado que hay hay que tener en cuenta si los trabajadores locales se adecúan al tipo de inversión que se está, digamos, entrando, ¿no? Y en general, estos tipos de aperturas se asocian positivamente a personas con un nivel educativo alto, digamos, las nuevas tendencias de tecnología, ¿no? De inversiones con tecnología y profesiones que son capaces de sacar un provecho al que es ajeno pues una mayoría de trabajadores. Quizá yo estoy muy influido por Andalucía en este tema, porque hay muchas inversiones donde no hay gente que es capaz de ir y tal. Os lo digo porque cada uno tiene sus propios sesgos, ¿verdad? Que muchas veces dependen mucho del medio donde te muevas. Y por último, la dificultad de revertir una situación, ya que se ha dado, ¿no? Como pues la inflación y el empleo, y lo que he dicho antes de las clases más bajas, medias, etcétera. En resumen, los efectos de la política monetaria no son neutros en cuanto a la distribución. O sea, la política monetaria no es neutra, no es la política fiscal, que es sí, la política monetaria no. En ocasiones, la política monetaria apoya la recuperación de la economía, pero opera con retardos. La política antiinflacionista afecta desigualmente a sectores y personas. Una de las defensas de la política antiinflacionista es que la inflación afecta mucho a las clases más bajas, la inflación al consumo. Aún así, se ha dado margen al endeudamiento público. Una política social sigue siendo fundamentalmente una política pública nacional. O sea, el Banco Central Europeo no va a tomar una política social en este sentido, y hay que entenderla fundamentalmente según las sensibilidades y estrategias de los gobiernos. Os he puesto 5 referencias. Uno, un trabajo que hicimos con la profesora Carmen Escolano hace ya tiempo, pero se ha publicado ahora, sobre nuevos retos del Banco Central, el caso del Banco Central Europeo ante los ODS, donde se resume todo esto. La tesis de Natalia Martín, los essays on Monetary Policy and Financial Markets. Juan José Torres, que hizo esta tesis, ha pasado años sobre los mecanismos de transmisión de la política monetaria en la zona del euro y acceso a la financiación de empresas, con mucho detalle, o sea, una encuesta muy, muy detallada. El conjunto de 7 artículos que hemos editado entre el profesor Francisco Guijarro de la Universidad Politécnica de Valencia y yo sobre el tipo no el tipo de interés, sobre el mercado de la vivienda en España fundamentalmente, y mi artículo es sobre el tipo de interés concretamente y los retardos. Y por último, este libro que hemos editado, pues, librito pequeño, está en PDF, está disponible, es gratuito, y es sobre los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza en el ámbito de la valoración inmobiliaria, que vamos a... hay una segunda edición ahora ya actualizada. Y yo creo que me he extendido más de la cuenta, pero en principio era lo que os quería presentar. Muchas gracias, Luis. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso ahora a Juan Laborda. Juan Laborda es una persona muy reconocida en España por su conocimiento en el ámbito de la macroeconomía. De hecho, es doctor en Economía y Gestión de las Organizaciones en la Universidad de Zaragoza. Obtuvo el premio extraordinario del doctorado. Tiene un posgrado de Economía Financiera en CENFI, de la Escuela del Banco de España. Actualmente es profesor de Finanzas en el Departamento de Ingeniería, Organización,
Administración de Empresas y Estadística de la Universidad Politécnica de Madrid. Pero además, previamente, ha tenido una amplia carrera en el ámbito privado y, de hecho, ha sido economista jefe de estrategias global macro de varias instituciones financieras, entre otras del Chemical Bank en España, del Chase Manhattan Bank, también en España, de Barclays en España, de BBVA Partners y de Avante Asesores. Tiene numerosas publicaciones académicas en economía financiera, en temas macroeconómicos, de innovación, sostenibilidad, y ha publicado artículos en muchas revistas de prestigio científico indexadas, pues como Financial Innovation, Financial Research Letters, Competition and Change, etcétera. Pues Juan, muchas gracias por participar en esta mesa redonda y te dejamos con tu ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar a vosotros, a José María, a Sepel y también al panel, a Irina, a Enrique y a Gubernesildo. Yo voy a hacer una aproximación, voy a responder... Perdona, Juan, es que no se oye muy bien. ¿Se oye mucho? ¿Ahora? Vale, yo suelo hablar fuerte y yo no suelo usar micro en sitios tan cerrados, pero bueno, se me escuchará mejor. Voy a hacer una presentación, me voy a centrar en 2 puntos nada más, para luego dejar paso a la pregunta clave, el papel de los bancos centrales en la globalización. Me voy a centrar en analizar, es mi aproximación, siempre desde mi línea de investigación, básicamente economía financiera, en los 2 últimos episodios inflacionistas, el episodio inflacionista 2007-2008 y el que hemos vivido ahora. Tienen inicios comunes que vamos a ver y vamos a hacer interpretaciones. Y a partir de ahí sacaremos 3 factores para discutir. Algunos yo creo que podemos coincidir con Enrique, especialmente en la parte que has dejado al final, en la pregunta que te ha hecho Julia, ¿vale? Entonces esa será mi primera aproximación porque es un objetivo del Banco Central, la inflación, ¿vale? Tenemos que entender qué lo provoca para poder ver qué tipo de medidas debemos implementar para hacer frente a la misma. Y luego mi segunda aproximación tiene que ver con otro objetivo que se le asigna a los bancos centrales, que es la estabilidad del sistema financiero, especialmente del sistema bancario. De nuevo aquí, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad, ¿vale? Mi tesis se asemeja mucho a la profesora Admati de Stanford. La banca es frágil y es bastante ineficiente y tenemos un problema tanto en Europa como en Estados Unidos. Voy a ser breve, voy a tratar de pasar... Son ideas, tengo los gráficos, pero si vamos a los gráficos a veces se ven, no se ven. La primera idea, los 2 últimos episodios inflacionistas en Europa y en Estados Unidos, 2007-2008 y el que es 2021-23, presentan un inicio común y raro para lo que es la historia de inflación. Tiene su origen en 2 componentes de inflación, que son alimentos no elaborados y energía. Curiosamente son los precios que se fijan en los mercados derivados de materias primas, ¿vale? Esto es novedoso. Desde el lado de la economía financiera hay suficiente investigación que señala que es consecuencia de una desregulación que se produce a final de los 90, principios de los 2000. De manera que ahí cada día eso ha cambiado o ha trastocado las propiedades que solían tener la materia prima como activo financiero, ¿vale? Y esto es novedoso. Antiguamente, cuando íbamos a los manuales de Asset Allocation, se decía, vale, la materia prima tiene una correlación baja con bonos, con bolsa, y te permite cubrir la inflación. Ahora ya no es así. La evolución de los precios de materia prima tiene una correlación bastante alta con elementos de riesgo, activos de riesgo, especialmente con la bolsa, y segundo, ya no te permite cubrir la inflación. Suele ser el origen de los episodios inflacionistas que hemos vivido en los últimos 2 grandes episodios, ¿vale? Esta sería la primera idea. Y esto es importante. Las cosas no son estables en el tiempo. Unas propiedades que tenían antes de la desregulación han desaparecido después de la desregulación. Si ustedes quieren investigar la opinión de un especulador, que además está muy citado en artículos académicos, intervino en una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, el Comité de Seguridad y de Asuntos Internos, el año 2008, Michael Masters. Él explica la barbaridad de permitir replicar a fondos institucionales los índices de materias primas y las negativas consecuencias que tienen en términos de pobreza energética y pobreza alimentaria. Y él fue muy clarito. Y él ganó muchísimo dinero especulando en esos mercados. Lo que pasa es que estos 2 episodios inflacionistas tienen una evolución distinta. El primero desaparece
el primero de 2007-2008, que se inicia a través de este canal, se produce lo que es la caída de precios de activos inmobiliarios y activos de riesgos. Yo hacía modelos en aquella época para una entidad bancaria, y los precios de todos los activos de riesgo, a esos precios los rendimientos ex ante a largo plazo eran negativos. Esto no había pasado nunca. No había posibilidad de diversificación en ningún activo de riesgo. Una vez, y todo eso estaba alimentado por un ciclo de deuda privada récord histórico, y eso se hunde. ¿Vale? Viene la gran recesión y pasamos de repente de inflaciones del 4 a 5 a tener inflaciones negativas, a deflación. ¿Vale? Entonces ese repunte inflacionista se cortacircuita rápidamente con la gran recesión. En cambio, el último periodo, el repunte de precios que va desde febrero del 2021 y julio de 2022, que empieza de nuevo en alimentos no elaborados y productos energéticos, esos componentes que históricamente quitamos de la inflación para sacar la subyacente, sí que se traslada. Se traslada primero a bienes industriales no energéticos. Esto se debe a los cuellos de botella y tiene que ver también con procesos de globalización donde las empresas deslocalizan los lugares donde producen sus componentes y de repente se traslada todo a China, y hay un momento en el cual no dan abasto con la apertura tras la pandemia. Eso muchas empresas empiezan a hacer el efecto contrario, empiezan a colocar fábricas, yo lo sé por el sector de la automoción, están de nuevo pues, diciendo, vale, nosotros creamos nuestras fábricas propias para crear nuestros componentes, para abastecer a nuestras empresas, para evitar los problemas que tuvimos, que además impactó mucho. Luego, automáticamente, una vez que se corrigió, este componente de precios de IPC cayó. Y luego la segunda parte en la cual se traslada este incremento de precios que se origina en mercados derivados de materias primas por temas especulativos, tiene que ver con los dos últimos componentes, que son alimentos elaborados y servicios. Vamos a andar un poco más en las tres causas desde mi aproximación, que luego podemos discutir en la mesa de debate sobre lo que ha provocado la inflación. La primera es la financiarización, es una palabreja que voy a utilizar mucho, procede de la economía post-keynesiana. Luego trataremos de ver dos líneas de investigación desde dos escuelas distintas, pero que se pueden interrelacionar. De energía y productos agrícolas es el más relevante porque es el que inicia todo, ¿vale? Y tiene consecuencias importantes. Y esto se debe a que ya no es la demanda lo que provoca la evolución de estos precios. Hay spillovers, ya no siguen distribuciones gaussianas, hay comportamientos claramente especulativos. Michael Masters cifra en que más del 50% de la demanda entre el 2006 y 2008 no se debía a China, como decían muchos académicos americanos, se debía a los que replicaban en fondos institucionales la posición en materias primas a la cual atribuían una serie de propiedades que se ha esfumado con el paso del tiempo. El segundo factor tiene que ver con un efecto de la globalización, que son reestructuración de sectores industriales bajo supuestos muy naif. Nosotros lo hemos vivido, es el eléctrico, sistema marginalista. Pero ¿qué ocurre si uno de los precios se fija en mercados derivados y hay un spillover, como fue el gas, o los derechos de emisión de CO2? El sistema marginalista es como si ustedes van a una tienda de carne, compran 1 kilo de pollo, medio kilo de cerdo y 10 gramos de ternera de Kobe, y pagan todo a ternera de Kobe. Esto es como funciona el sistema marginalista. Esto es un desastre. Está mal diseñado desde un principio. Pero bueno, España, cuando abandonó el sistema junto con Portugal, ¿qué pasó con el precio de la luz? Se hunde. Nada más. Y sencillo, son contraejemplos. Y el tercer factor que explica... el tercer factor que explica el mecanismo de transmisión final, alimentos elaborados y servicios, tiene que ver con una parte de la literatura que está muy de moda ahora. Aquí he colocado dos papers de la parte más ortodoxa. Aquí estoy trabajando yo a nivel académico en juntar dos líneas distintas. Una es el impacto de la financiarización, eso es más de la escuela post-keynesiana. La revista académica que más está en esa línea es Cambridge Journal of Economics. Tratar de ver con datos agregados o a nivel de microempresa el impacto que ha tenido la financiarización, que se mide con variables muy concretas, especialmente con variables de empresa que podemos sacar de Compustat, el impacto que ha tenido en lo que ya intuía Enrique en la parte final a la pregunta de Julia, es que no solo afecta el comportamiento del sector financiero, está afectando a las empresas no financieras, claramente, y está provocando una caída de la inversión. Esto explicaría gran parte de las dinámicas de productividad, ¿vale? Esto sería una primera aproximación que tiene que ver con una escuela concreta que dice la financiarización
que se está trasladando hasta derechos básicos universales, afecta negativamente a la inversión en capital, disminuye la productividad. Y la segunda rama o parte de la teoría económica tiene que ver con todos los estudios de poder de mercado. Es más ortodoxa. Ahí están escribiendo en Quarterly Journal of Economics y en Journal of Finance. Aquí cito dos papeles que a mí me gustan mucho, los dos son muy interesantes. Aquí hay uno que trabaja en España, que es Jacques Cout, que está en la Pompeu Fabra, pero bueno, está con más autores, y ellos analizan cómo se ha producido, con datos primero para Estados Unidos, pero que lo están extendiendo para el resto del mundo, un incremento en el poder de mercado de pequeñas de empresas, ¿vale? Y en casi todos los sectores industriales. Lo que viene a decir que esto no es positivo, esto no es como pasó hace 20 o 30 años, que era un incremento para mejorar la eficiencia, no, esto es un incremento para disminuir la competencia, ¿vale? Y además, al igual que la parte post-keynesiana que publican Cambridge Journal of Economics, demuestran que este incremento de poder de mercado provoca que las empresas no financieras disminuyen, la misma conclusión, la inversión en capital, baja la productividad y además tiene impactos redistributivos ya no solo en capital y trabajo, empiezan a separar el capital, ¿vale? Y aquí me remito al paper de Barkay en Journal of Finance, donde muestra que quien ha ganado en el pastel o la tarta de la renta es el capital especulativo, el capital rentista, el capital que se lleva los beneficios puros. El ejemplo español eran las eléctricas, un sistema marginalista, donde fijabas un precio a los 10 gramos de ternera de Kobe, te da unos márgenes de beneficio explosivos. La banca, que se ha recapitalizado con las subidas de tipos de los bancos centrales, para mí es la razón final de esa subida de tipos, no la lucha contra la inflación porque no tiene nada que ver con factores de demanda. Se ha recapitalizado y hay unos beneficios extra exagerados, son beneficios puros. Y esos beneficios puros, Barkay demuestra que van contra el factor trabajo y el factor capital productivo, con lo cual tenemos caídas de productividad también, ¿vale? Esta sería mi aproximación, luego podemos discutirlas en la mesa. Y es muy interesante porque son dos líneas de escuelas aparentemente que no se llevan bien, neo-keynesianos con post-keynesianos, pero encuentran puntos en común. Mi tesis es unirlas, es demostrar que la financiarización tiene relaciones con el poder de mercado, o provoca el poder de mercado, y que ambas, financiarización y poder de mercado, afectan negativamente a la inversión, afectan negativamente al factor trabajo y afectan negativamente al factor capital productivo. En favor, quedaros con esta palabra, beneficios puros, Barkay, 2020. Este es un tema que luego dejaré. Dentro de los post-keynesianos nos ponemos de acuerdo sobre un tema que no voy a centrar ahora. Voy rápidamente al segundo punto, que tiene que ver con la banca. Hemos dicho que es otro objetivo del Banco Central, que es la estabilidad financiera. Primero voy a las conclusiones y después esta explicación es previa a lo que luego hicieron después de la gran recesión. Iré a ellas. Voy primero, ¿qué pasa en la banca hoy? ¿Vale? El sistema bancario, yo coincido con Anna Dagmati, es frágil y es ineficiente. Es opaco, es complejo, hay mucha interconectividad, no sabemos lo que hay una excesiva dependencia a corto plazo de la deuda, hay problemas de gobernabilidad muy graves y hay distorsiones que no se resuelven en los mercados financieros. Hay leyes y reglamentos defectuosos y hay una falta de rendición de cuentas. Lo hemos vivido. En el rescate bancario que se hizo aquí en el año 2008, en Europa, decidieron que fueran los contribuyentes. Mirad que en la historia había ejemplos donde sí, se me oye bien. Yo creo que me oís perfectamente. Por la grabación, vale, disculpa. Disculpar. Entonces, se hicieron cosas que no se tenían que haber hecho, pero se hicieron. Se protegieron a acreedores. Os puedo contar porque sí que sé bastante bien lo que pasó en el rescate a Irlanda, que habían ya un acuerdo, pero rápidamente lo torpedea Timothy Geithner, del Federal Reserve de Nueva York, y el Banco Central Europeo. Ya había llegado un acuerdo el gobierno irlandés con el FMI y con Strauss-Kahn. Lo torpedearon y era razonable. Lo que no es razonable es lo que hicieron después. Eso tiene que ver con rendición de cuentas y no aprenden. Y ahora tenemos un sistema bancario muy concentrado, donde hay un dilema moral que es demasiado grande para quebrar, que hace que los ciudadanos subsidiemos a estas entidades financieras. Con un agravante, cuando tienen beneficios los sacan fuera, vía dividendos, que reparten muchos dividendos a sus fondos de inversión o bien vía compensación salarial excesivamente alta para lo que aportan, porque básicamente los beneficios de los bancos los últimos años los ha fijado
Mario Draghi. Debería ser Mario Draghi quien cobrará esos salarios, ¿vale? Eso podemos hablar después. Y luego me voy a centrar un poquito en la hipótesis que yo manejé mucho. Esta hipótesis yo no la conocía hasta que el año 2015 me invitaron los de JP Morgan a Londres y de repente empiezan a presentar la hipótesis de la estabilidad financiera de Human Minsky y JP Morgan empezó a vender entre el 2005 y el 2007, empezó a deshacer su posición de subprime, de manera que llegó el 2008, era el único banco de inversión americano que no tenía riesgo a la subprime y por lo tanto fue el gran ganador. Es el mayor banco del mundo en este momento. Lo hicieron muy bien. Bueno, pues a partir de la hipótesis de Minsky me empezó a cuadrarme cosas que yo las veía, pero no encontraba el marco teórico que me permitiera explicar lo que yo estaba viendo. Hay una idea fundamental. Los bancos no son meros intermediarios. El objetivo de los bancos, obviamente, es ganar dinero, pero también es muy importante para la sociedad que sean estables, ¿vale? La estabilidad es lo más importante. De cara a la actividad productiva, si queremos jugar a otras cosas, vale, dejémosle. Pero es que luego nos pasan a nosotros la factura, ¿no? Muy importante. En segundo lugar, el negocio de creación de liquidez es muy procíclico, ¿vale? Quiere decir que se expande durante un eje económico, y ahí se monta la fragilidad y luego se evapora a lo largo de una fase de crash. Y luego Minsky argumentó que es necesario reducir la concentración bancaria. Fijaros que lo que hacemos desde la gran recesión es lo contrario. No solo hemos reducido la concentración bancaria, sino que esta se ha incrementado a marchas aceleradas y nadie le ha puesto freno. Ya veremos a lo que pasa. Junto a la necesidad de obligar a los bancos a retener su riesgo, ¿vale? Esto es como yo ahí comparto la visión de Anabad Mati, añado la aproximación de Minsky, que repito, la aprendí yo al año 2005, hablando invitándome a esos lugares. Luego el 2008 me pilla la caída, esto es verdad, nos pilló la caída de Lehman Brothers, la anécdota potencial de JP Morgan. ¿Qué hicieron ellos? Ese día se juntan con economistas del London School of Economics y analizamos todos los rescates bancarios que hubo previo al 2008. Os garantizo que todas las experiencias que comentamos y qué es lo que se debería haber hecho, no se hizo nada así. Vimos todo, el Securum de 92 de Suecia, el FDR con Roosevelt, la crisis de las cajas de ahorro americanas en los 80, vimos cantidad de experiencias porque se sabía lo que había que hacer. Pero hubo una serie de intereses al margen de lo que es lo que se debe de hacer que predominaron, ¿vale? Y aquí me voy a una parte inicial que tiene que ver también con economía financiera y es una interpretación mía que yo no viví, ¿vale? Aspectos, de nuevo vamos a desregulaciones. La Glass-Steagall. La Glass-Steagall se mantuvo desde la Gran Depresión con Roosevelt hasta que Clinton en los 90 decide, a base de una presión de lobby, acabar con ella, porque no era guay. Era mucho más eficiente dejar que los mercados de nuevo hicieran lo que hicieron en los años 20. Luego tuvimos las consecuencias 10 años más tarde. Y un culto a la autorregulación. Yo trabajaba en banca y me acuerdo que, cuento anécdotas, en los años 90, cuando venían los inspectores del Banco de España, provocaban pavor y miedo. Y se juntaban todos a ver cómo respondemos. Es decir, había un respeto profundo al Banco de España. A partir de los años finales de los 90, no voy a decir quién estaba como gobernador, esto se diluye. No, aquí se autorregulan, murallas chinas. Bueno, pues eso tuvo sus implicaciones. Legalmente esta desregulación va acompañada con leyes, especialmente de la SEC, que permiten más apalancamiento. Los modelos de compensación, el objetivo último es maximizar el valor de la empresa, fraudulentos, conocemos muchos casos. El caso más paradigmático fue Enron. Y por último, y esta es mi aproximación, es la falsedad de los supuestos que se manejan desde el lado de la economía financiera. Aquí os coloco, esto me gustó mucho, es decir, porque la gente que trabaja en mercados financieros, los técnicos, los matemáticos, no juegan con teorías, juegan con dinero. Cuando juegas con dinero no te puedes equivocar en la teoría. Entonces, fijaros lo que tenemos en la parte de arriba. Esto lo hizo uno de los padres de las finanzas evolutivas, Bart Dowling, que era el matemático australiano que asesoraba a Merrill Lynch. En la parte de arriba tenemos lo que nos dicen los libros que funcionan los mercados, los financieros, todos los mercados de bienes y servicios. Parte normativa, lo que debería de ser, pero lo que es lo de abajo. ¿Vale? ¿Qué implica esto? Los inversores no son racionales, son irracionales. Como comentaba James, heterogeneidad.
En el mercado trabajan diferentes tíos con diferentes objetivos y en diferentes segmentos de mercado. Esto yo lo viví. Se especializaban en nichos. Conocimiento imperfecto. Desde mi punto de vista, modelos determinísticos. No se cumple el supuesto gaussiano, hay un problema de kurtosis, hay memoria a largo plazo, pues podemos generar modelos que de manera sistemática batan al mercado. Ha habido gente que lo ha hecho de manera sistemática. Ojalá encontrara, pero cuesta mucho, agentes heterogéneos. Luego, inversión activa. Hay gente que obtiene de manera sistemática, son muy poquitos, el dinero que baten a los mercados y les da igual que suba o que baje el mercado. El objetivo es generar rendimiento en cada escenario. Esto es lo que es, cómo funcionan los mercados, ¿vale? Yo por eso soy keynesiano, yo no puedo ser ortodoxo, porque los únicos economistas o teoría económica que cuadra con lo que nosotros manejamos en mercados financieros es lo de abajo. Esos son keynesianos. Y es furioso. En el mercado financiero hay mucho keynesiano. Dirías, no es posible. Sí que lo hay. Yo conozco a muchos keynesianos que son economistas jefes de grandes gestoras. Y yo me voy a quedar aquí, no voy a ir más. La siguiente pregunta, que es el papel de los bancos centrales, la podemos responder una vez que ya veis por dónde voy, porque estos son dos objetivos que son de bancos centrales, y cuál es mi aproximación, que es un pelín distinta a lo que se suele escuchar, desde la economía financiera. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, Juan. Muy bien, pues vamos a dar paso a la última ponencia previa a la mesa redonda. Muchas gracias, Enrique Martínez, por estar aquí. Don Enrique, no voy a extenderme mucho en su presentación, voy a hacer una pequeña sinopsis, porque ha intervenido ya en una ponencia anterior, pero simplemente para que estéis todos al corriente. Enrique es jefe del área internacional y asesor de política económica de la Reserva Federal de Dallas, en Estados Unidos. Se incorporó a la Reserva Federal de Dallas en el año 2007, tras obtener su doctorado en la Universidad de Wisconsin. Ha publicado numerosos artículos sobre temas macroeconómicos y sobre finanzas internacionales. Por ejemplo, sobre temas relacionados con el impacto de la globalización en la política monetaria, la influencia de los factores internacionales en la inflación. Y ahora vamos a tener el placer de poder disfrutar de una breve ponencia y luego participará también en la mesa redonda posterior. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Esta presentación va a ser breve, o espero que sea breve, entre otras cosas porque creo que nos acercamos al momento crítico en que tenemos que ir a comer y no voy a ser yo el que se interponga en tan digna actividad. Pero antes de empezar con mis comentarios breves, os tengo que repetir el estándar, que es que las opiniones expresadas en particular en este comentario son propias y no de nadie más de la Reserva Federal de Dallas o del sistema de la Reserva Federal. Yo quería centrarme en particular en la experiencia de Estados Unidos en un contexto global. Y la premisa principal que quiero avanzar es que el periodo post-pandémico y en particular este periodo de inflación elevada, inusualmente elevada en los últimos 40 años, ha hecho repensar muchas cosas a la Reserva Federal, así como a muchos otros bancos centrales. Y nos encontramos en un momento en que tanto el Banco Central Europeo como la propia Reserva Federal se encaminan a una revisión del marco de política monetaria. La última en Estados Unidos empezó en 2019 y concluyó con la adopción de metas de inflación promedio en agosto del 2020. He mencionado un poco este punto en mi ponencia anterior. Creo que ha caído mucha agua desde entonces y hay algunas ideas que van a pesar mucho en la discusión sobre cómo plantearse la política monetaria de cara al futuro y cómo hacer frente a episodios de inflación potencialmente tan elevados como históricamente elevados. Estos son datos de la base de datos
base de datos de indicadores de la economía global de la Reserva Federal de Dallas. Los podéis usar directamente también. Y representa la inflación, datos de inflación general para Estados Unidos, para un agregado mundial y para dos agregados de economías avanzadas y economías emergentes. Y como podemos observar, este es un periodo muy inusual en el que el crecimiento de la inflación es bastante sorprendente. Es un crecimiento de la inflación que se produce después de un periodo inicial en el que la pandemia parecía que iba a evolucionar de manera muy diferente. De hecho, al principio, yo todavía recuerdo la primera mitad del año 2020, la gran discusión es si la pandemia debíamos interpretarla como un choque de oferta, un shock de oferta, y si negativo, y si por consiguiente esto iba a agravar en lo que se percibía entonces como el gran problema de la política monetaria en Estados Unidos, que es que en vez de promediar un 2% de inflación en la última década, habíamos promediado un 1,5%. Ese era el gran debate entonces. Inicialmente, las restricciones a la movilidad que se impusieron como respuesta a la pandemia, para intentar frenar la propagación de la pandemia, tuvieron la consecuencia de restringir más la demanda que la oferta. Esto duró poco, no solo porque las restricciones se empezaron a liberar, sino porque la respuesta fiscal y monetaria supuso un empuje muy fuerte de la demanda en el año 2020 y 2021 en particular. Podemos hablar de esto en más detalle y hablaremos de esto un poco en más detalle porque hay diferencias muy interesantes entre la respuesta de Estados Unidos y de Europa que tienen consecuencias para la política monetaria también. Esto es el nivel general de la inflación. Uno se puede preguntar si todo era derivado de precios de los elementos más volátiles como la comida o la energía. Ambos generalmente son determinados en mercados internacionales, mercados globales, pero no, básicamente si nos fijamos en los datos de inflación que aquí presento para el core, excluyendo food and energy, comida y energía, también vemos un incremento muy sustancial de la inflación. Bueno, este es el contexto. Yo lo que me pretendo es hablar o presentar una serie de apuntes que dan idea de algunos de los temas centrales que, en mi opinión, al menos en el otro lado del Atlántico, están generando mucho debate en torno al papel de la política monetaria. No los voy a hilvanar, los voy a dejar en vuestras manos y confío en que nos ayudéis a hilvanar un poco la historia. Pero me parece que es importante tener en cuenta al menos algunas de estas cuestiones. En primer lugar, hablo de que se cuestionó, especialmente en 2020, 2021, la idea de si la economía norteamericana y, por extensión, la economía mundial estaban demasiado interconectadas como para pensar que un banco central, incluso un banco central como la Reserva Federal, tuviera capacidad de gestionar o de intervenir de manera efectiva en la inflación. El argumento principal es que no podemos controlar fuerzas que en origen son globales. Podríamos responder a fenómenos domésticos, pero ¿cómo vas a responder a una pandemia global con instrumentos de política monetaria? Bueno, en este punto mi opinión es clara.
la política monetaria y en particular el objetivo de inflación no dependen del origen del shock o incluso si este shock es externo. Esto puede cambiar la situación económica del país, puede cambiar lo que en inglés llamamos los trade-offs entre actividad económica real e inflación, y esto tiene consecuencias para cuán eficaz sea la política monetaria. Podría incluso afectar el mecanismo de transmisión de política monetaria. Pero en última instancia, la inflación depende de reglas claras y esto no cambia y de una conducción consistente, y esto no cambia tanto si la economía es abierta como si es cerrada, tanto si el shock es externo como si el shock es interno. Los costes para la política monetaria pueden ser muy diferentes. Esa es otra historia, pero no necesariamente niega ese punto. Sin embargo, esta es una de las cuestiones que más se ha debatido. El segundo punto que quería mencionar es también se ha hablado mucho precisamente de la idoneidad del cambio del marco de política monetaria que la Reserva Federal implementó en agosto de 2020. Y uno de los puntos en los que creo que es oportuno que nos paremos es la idea de que gran parte de la estrategia de la Fed se basó en la siguiente perspectiva. Fijémonos en cómo ha funcionado el sistema de metas de inflación implementado de manera explícita desde 2012. E intentemos modificarlo de la manera más simple posible para intentar evitar los efectos negativos de ese sistema. ¿Qué pasa? Que esto es un poco como intentar ganarle el partido. Iba a hacer una broma de Italia, pero le ganamos el partido a Italia, entonces no tiene sentido ganárselo ahora. Intentar ganar un partido que perdiste ayer, hoy, y pensar que con esa estrategia vas a ganar el siguiente partido cuando te enfrentas a otro adversario. Esa es un poco la idea. Y en realidad la pandemia cambió muchas cosas. Uno de los puntos centrales cambió la manera en que el mercado laboral estadounidense ha respondido en forma y manera que todavía nos sigue sorprendiendo. Una de las causas tiene que ver con en parte, o yo argumentaría, tiene que ver con la muy diferente manera en que Europa respondió a la crisis de la pandemia versus Estados Unidos. Para intentar hacerlo lo más breve posible, en Estados Unidos, en principio, el apoyo fiscal se destinó a ayudar al trabajador. Tú perdías tu empleo y te llegaba un cheque. Y un cheque muy generoso. En Europa, las ayudas se destinaron a apoyar el mantenimiento del puesto de trabajo, principalmente. Esto es a grosso modo. Entiendo que es una simplificación, pero creo que a grosso modo describe la situación bastante bien. Claro, la diferencia con esto es, si tú esperas que la economía vaya a seguir funcionando de la misma manera y que la oferta y la demanda vayan a ser básicamente lo que eran antes, después de la pandemia, una vez que esto termine, tiene sentido el mantenimiento del puesto de trabajo. Pero si tú anticipas que la economía post-pandémica puede ser potencialmente muy diferente por toda una serie de factores, entre otras cosas, temas de los que he hablado en mi ponencia anterior, como la deslocalización del trabajo, la introducción o la generalización del trabajo remoto, nuevas tecnologías que se han adoptado con mayor ímpetu después de la pandemia como una manera de compensar por los cambios en la organización de empresas y en la gestión de empresas que se producen o que se derivan de esta deslocalización del trabajo. Todos este tipo de cambios
y diferentes necesidades de los hogares y las familias han llevado a una economía relativamente diferente a la que teníamos antes. Y esto ha dado una ventaja, lo llamaría así, al mercado laboral estadounidense. Esos trabajadores se han podido reciclar mucho más fácilmente y transitar a nuevos puestos de trabajo. Y además, las nuevas tecnologías y la disponibilidad de trabajo híbrido o remoto ha permitido que accedamos a un mercado de trabajo mucho más amplio. Nosotros, por ejemplo, en Dallas contratábamos antes de la pandemia con la expectativa de que el trabajador residiese en Dallas. Ahora hay todo un abanico de opciones, incluyendo la posibilidad de contratar gente que viva en cualquier parte de Estados Unidos y trabaje remoto el 100% del tiempo. Y esto facilita captar a trabajadores que antes no podíamos captar. Gente que vive en Seattle, pero que está trabajando para la Fed de Dallas, por ejemplo. Este tipo de cosas llevan a lo que se llama la hipótesis de Waller, o la hipótesis de Chris Waller, que es gobernador del Banco de la Reserva, del Board of Governors en la Junta de Gobernadores en Washington. Y básicamente la idea es que ha cambiado lo que llamamos la curva de Beveridge. Y este cambio es muy importante. Claro, si tú no anticipas este cambio, y es difícil incluso reconocer la importancia que esto tiene en tiempo real, es difícil juzgar o calibrar cuál es el impacto de una política monetaria en el mercado laboral. Y una de las cosas que más ha generado perplejidad en Estados Unidos es cómo es posible que la economía norteamericana esté funcionando con una tasa de desempleo por debajo del 4%, ahora está en torno al 4%, que en 2023 creciese al 3%, muy por encima de muchos de sus pares en el resto del mundo, y al mismo tiempo haya bajado la inflación a aproximadamente el 3%. Ahora bien, hay otros factores que influyen, entre ellos el hecho de que gran parte del proceso inflacionario, como se ha comentado anteriormente, tiene un origen de oferta, no de demanda. Parte de ese proceso de ese incremento de precios se motiva o se deriva de problemas en la cadena de suministro. Problemas en la cadena de suministro que en Estados Unidos se han solventado mucho más rápido, quizá, que en otras partes como en Europa. Y esto junto con un incremento inesperado, pero muy fuerte de la inmigración en 2022 y 2023 han sido dos de los factores que han contribuido a incrementar la producción al mismo tiempo que reducir la inflación. Cambios importantes, sin embargo, se esperan porque ahora nos planteamos qué tipo de régimen o de marco de política monetaria necesitamos que nos permita ser flexibles para anticipar la crisis del futuro, no para ganarle la batalla a la crisis del pasado. La comunicación es fundamental. Voy a ser muy breve. Aquí tengo un pequeño gráfico de uno de mis artículos en el que básicamente comparamos en el eje horizontal las expectativas sobre el tipo de interés, el Federal Funds Rate en Estados Unidos, con respecto a las expectativas privadas. Las expectativas del Federal Funds Rate debo clarificar que son de expectativas privadas contra las que tienen los propios gobernadores de la Reserva Federal a través del Summary of Economic Projections, que es el resumen de proyecciones económicas que publica 4 veces al año la Reserva Federal. Y en todos estos casos, los actores privados o los previsores en el sector privado tienden a no creerse del todo los anuncios de política monetaria. Eso es el mensaje final del gráfico. En todos estos casos, cuando el Banco Central promete incrementos en la política monetaria, los actores privados no se los tienden a creer completamente.
La eficacia de la política monetaria depende no solo de qué hagamos con el tipo de interés ahora, sino también de cómo influyamos en las expectativas de los agentes económicos sobre el destino, el punto terminal del tipo de interés. Y este es un margen en el que tenemos evidencia de que la comunicación no está funcionando todo lo efectivamente que nos gustaría. Dos cuestiones más y reservo la última para la más polémica, pero con esta termino, de verdad. La primera es la cuestión de coordinación. Y hemos hablado ya mucho, sobre todo en la ponencia, en mi ponencia anterior sobre este tema. Lo que quería comentar aquí, en este punto en particular, es que uno de los temas que ha preocupado más al Banco Central es el hecho de que estemos sufriendo un proceso inflacionario al mismo tiempo que muchos otros países. ¿Ayuda a la política monetaria en Estados Unidos o la hace más difícil? Y no está claro. Una escuela interpreta que el hecho de que todo el mundo tenga que restringir la política monetaria, aplicar una política monetaria más restrictiva al mismo tiempo, hace que la Fed tenga que hacer un esfuerzo menor, porque parte de ese esfuerzo para reducir la inflación lo recibimos de prestado, por así decirlo, por acción de otros bancos extranjeros, como el Banco Central Europeo, por ejemplo. La otra perspectiva es que aquí empieza uno a plantearse las decisiones de política monetaria en un contexto de teoría de juegos. Y este es, por cierto, un área en que hay muchas cosas interesantes que todavía se pueden hacer. La idea es muy simple. Yo soy el Banco de Canadá. Por poner un ejemplo. No es que sea el caso, pero imaginemos el Banco de Canadá. Yo sé que la Reserva Federal de Dallas ha prometido restringir la política monetaria en Estados Unidos. Pues a lo mejor me compensa actuar un poco como un free rider, no subir tanto los tipos de interés en mi propio país, depender un poco de la acción exterior de Estados Unidos, pero con la ventaja de que esto también me permite limitar los costes en mi mercado laboral interno de la política monetaria restrictiva. Si esto no lo hace Canadá, pero lo hacen muchos otros países, te puedes encontrar en una situación en que el nivel de restricción en la política monetaria es subóptimo y terminas en un equilibrio inferior a un equilibrio subóptimo en que tienes más inflación y más desempleo que si todos hubieran actuado de manera óptima. Este tipo de discusiones van a continuar en el tiempo, aunque pase este episodio de inflación. Y me parece que es muy interesante que nos planteemos las cuestiones estratégicas y de coordinación. El otro tema, y me voy a centrar simplemente en el aspecto fiscal. El otro tema es hasta qué punto la inflación tiene un origen fiscal. Y hasta qué punto el Banco Central puede intervenir y de qué manera en esas circunstancias, especialmente teniendo en cuenta que en última instancia prácticamente todos los bancos centrales, directa o indirectamente, van a depender de la autoridad política. En Estados Unidos nosotros somos independientes de manera formal, pero el Congreso puede decidir mañana cerrar la tienda, puede decidir cambiar las cosas en cualquier momento. Sin embargo, una de las cuestiones que ha preocupado es no tanto cómo responder a un incremento de la demanda como consecuencia de una política fiscal expansiva, sino cómo tratar de evitar lo que en inglés llaman la fiscal dominance. Dominancia fiscal o dominación fiscal, me imagino que será la traducción en español. Y este es un gran problema que no creo que los bancos centrales puedan resolver por sí solos, pero que sería importante comunicar al público en general
Porque en última instancia, si un banco central termina convirtiéndose en la correa de transmisión de la política fiscal, las consecuencias pueden ser nefastas. No es que estemos en esa situación, al menos no en Estados Unidos y me atrevería a decir tampoco en Europa, pero en un contexto en el que la deuda pública es muy elevada, la preocupación se incrementa. Un efecto indirecto de todo esto es que existen teorías y existe alguna evidencia que sugiere que el endeudamiento público está correlacionado con los tipos de interés naturales. Y este tipo de relación puede tener consecuencias en última instancia también para la política monetaria. Así que desde esa perspectiva somos conscientes de que en un marco diferente al de previo a la pandemia, con niveles de deuda más elevados, las circunstancias también cambian potencialmente para el punto terminal de la política monetaria. Y lo dejo ahí. Muchas gracias. Bueno, perdón, voy a hacer muy breve el turno de preguntas, porque vamos un poquito más de tiempo. Voy a ser muy breve el turno de preguntas precisamente para que podáis tener tiempo a realizar alguna pregunta a vosotros. Por eso os rogaría casi que las contestaciones fueran casi telegráficas, ¿no? Después de vuestras ponencias, al final, ¿creéis que es el momento de repensar de alguna forma el papel de los bancos centrales? Casi telegráficamente os pido una respuesta. Yo creo que sí, ¿vale? Mi respuesta es rotunda, sí. Me podría extender tiempo, no voy a comentar mucho. Me da mucho miedo lo que ha comentado Enrique de la fiscal dominance, porque es al revés. En los últimos 40 años hemos vivido un exceso de dependencia de la política monetaria. Hemos hecho que fuera la política monetaria sobre la que recayera todo. La política fiscal no es que tú subas la deuda, eso sube por otros factores que podemos comentar. Y desde ese punto de vista creo que los bancos centrales han sido, por decirlo así, los watchdogs, los vigilantes de un orden que bueno, pues es exhausto y que ha generado problemas en términos de productividad, en términos de inversión, en términos de desigualdad y en acumulación de riqueza. Y como para mí es parte del problema, yo sí que repensaría el papel de los bancos centrales, claramente. Muchísimas gracias. ¿Alguna sugerencia, alguna intervención? Irina. Yo muy brevemente diría que que quizás los bancos centrales se tienen que plantear cómo mejorar su toolkit y sus, digamos, instrumentos y modelos para la toma de política monetaria. Hay, por ejemplo, un comentario, Mario Draghi, cuando acabó su mandato, sí que dijo cómo se podría ver ese toolkit, ese policy mix kit, ¿okay? Él comentó alternativas, lo que pasa es que cuesta mucho que los bancos centrales lo asuman, ¿vale? Él claramente dio una alternativa. Estudiemos esto, lo que pasa es que a mucha gente le da miedo y hay ataques... Lo han asumido ahora un poco a raíz de los shocks que hemos tenido, que fueron shocks un poco fuera del normal, y yo hablo por Banco de España, también sé que en el BCE sí que se han hecho se han introducido pues quizás nuevos enfoques, nuevos modelos, nuevos instrumentos para entender mejor lo que pasa y cómo responder. Pues muy brevemente. Claro, distinguimos entre lo que es la política monetaria como parte del papel de los bancos centrales de lo que es su papel de la supervisión, que es importantísimo. De vez en cuando dais sustos, como el que hubo en Estados Unidos hace poco, y todo el mundo cree que piensa, uy, el Banco Central. O sea, ahí no hay mucha discusión. Luego también hay el problema de cómo se sale del quantitative easing.
que eso nadie habla, pero cómo quitas ese inmensísimo balance con millones de dólares y de euros y cómo vuelves a la normalidad, si es que vuelves algún día. Y en tercer lugar, claro, el policy mix es muy diferente en un país como Japón, Inglaterra, Estados Unidos, que en Europa, donde tienes países muy distintos y donde a lo mejor por una primera ministra italiana dice que va a recortar los impuestos y resulta que se le va el tipo de interés por las nubes y tiene luego que decir que, bueno, que le pone impuesto a la banca. Bueno, yo añadiré solo unas pocas palabras a colación de lo que nos comentaba Gumersindo. A mí me parece muy importante esta cuestión y no la he tratado en mis comentarios, pero me parece súper importante qué va a pasar con el balance. 2 apuntes. No creo, al menos que en Estados Unidos, que se esté pensando realmente en volver a los niveles pre-2008. Segundo, algo que quizá en Europa no se haya notado, pero que incluso en Estados Unidos no se ha notado, pero que es muy, muy importante. Durante todo este episodio, incluso, no recuerdo exactamente el año, pero en torno al año 2012, el sistema de implementación de la política monetaria se cambió a un sistema de lo que llaman en inglés ample reserves. Este sistema de ample reserves requiere casi por necesidad un balance del Banco Central mucho mayor que el que teníamos. Así que por diseño tendríamos que repensar la propia implementación de la política monetaria para reducir reducir el balance a niveles anteriores a 2008. Eso es lo interesante. Entonces, apúntalo como un punto de conclusión aquí, ¿no? ¿Cuál es el tipo de interés natural? ¿Cuál es el balance del Banco Central natural? Muy bien, pues muchísimas gracias. Simplemente quería introducir la última pregunta y después ya os doy paso a todos vosotros. Me ha parecido muy interesante el comentario también de Gumersindo, parte de tu intervención, que se ha centrado un poco en la influencia de la política monetaria en aspectos medioambientales, sociales, de género, es decir, cómo afecta en función de los diferentes ingresos por renta, etcétera. Me ha parecido muy interesante. No sé si tenéis algún comentario sobre esto o queréis añadir algo. Eso es una discusión tan que para el año que viene. No hay comentarios. Bueno. Si seguimos un poco en los bancos centrales la preocupación, sobre todo por el cambio climático, fue muy personal. Fue una persona que estuvo en el Banco de Inglaterra, Mark Carney, que venía del Banco de Canadá, que sí que fue el primero en darse cuenta de los riesgos, ¿vale?, que implica el cambio climático en el sistema financiero y en economía real. El tema es que yo soy más negativo aún. Si yo acudo a los expertos en cambio climático que analizan cómo está la situación actual, es mucho más aterrador de lo que nosotros nos podemos pensar. Y no se ha hecho nada. No se ha hecho nada y ahí simplemente pongo... hay un paper que se acaba de publicar a principios de año en Ecological Economics, lo firman 4 de los principales responsables institutos de cambio climático y ya reclaman un decrecimiento y encuentran que la única manera posible de ejercer un decrecimiento para evitar esas consecuencias negativas es aplicando algo que Mario Draghi dejó la puerta abierta, que es la teoría monetaria moderna. Es un paper de este año y eso no se comenta. Ya veremos los efectos de cambio climático en los siguientes trimestres, pero eso implica muchas más cosas. Y vuelvo a repetir el papel de Mark Carney, que además es el relator de la ONU para el impacto de cambio climático en las finanzas. Y él fue el que personalmente impulsó y arrastró al resto de bancos centrales. Perfecto, muchas gracias. Pues voy a dar paso. ¿Tenéis alguna pregunta? Espero que sí. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie se anima? Venga, hay una pregunta allí. ¿Podéis, por favor? Gracias. Una pregunta breve. Tengo muchas preguntas, pero solo voy a hacer una relativa al comentario último. ¿Qué opinas sobre el cambio de orientación de los fondos de inversión hacia inversiones sostenibles? Porque ¿está liderando el cambio de percepción de los bancos centrales o es al revés? Juan. Vamos a ver.
yo creo que hay mucho de moda, ¿vale? De moda y mucho por tratar de lanzar señalización para atraer a inversores. Y hay mucho greenwashing, es decir, hay que tener mucho cuidado con todo lo que se nos vende de ESG por parte de las empresas, porque luego cuando rascas no hay tanto. Mi tema es, yo vuelvo siempre, yo voy a los... y yo no soy experto, entonces tengo que acudir a aquellos que saben de cómo estamos, los tipping points, si hemos pasado el punto de no retorno en muchas cosas. Y yo te aseguro que cuando leo lo que dicen, y son think tanks famosos en toda Europa y Estados Unidos, las conclusiones son aberrantes. Con eso de los ESG, esto que estamos diciendo, está muy bien, pero llegamos con mucho retardo. Yo creo que si es cierto lo que dicen ellos, y hay algunos papers, hace un mes publicaron uno en Science, que yo cuando lo leí me parecía aterrador, ¿vale? De las consecuencias que tendría, y está publicado, para mí la mejor revista del mundo académica, y no se hace nada. Esto se comenta a nivel de eso, pero no se hace nada, seguimos igual, y el deterioro cada día es mayor. Respecto a los fondos, está muy bien, queda muy bien. Mira, yo fíjate, ahora tengo muchos alumnos que me propugnen hacer tesis, está de moda, cómo influyen los factores ESG en el comportamiento de rendimiento empresarial a través de la Q de Tobin, rendimiento sobre el ROE, el ROA. Yo digo, vale, vamos a hacerlo. Primero, tráeme la base de datos porque es complicada construirla. Está de moda, eso es una moda, a mí las modas no me gustan. Yo me centro más en lo que te digo que son, porque además lo he analizado, las consecuencias de los tipping points y un factor que no se habla, que hay expertos en España, hay 2 lugares que son de los mejores del mundo. Hay un grupo en Zaragoza que son ingenieros que se encargan de ver cómo el cambio climático afecta a los recursos minerales. Ellos tienen un libro y tienen conceptos aceptados globalmente que se llama Tanatia. Tanatia es Thanos. Fijaros, Thanos es el caos, ¿no? Entonces, lo que ellos están prediciendo y llegan a las mismas conclusiones que este otro grupo de expertos en cambio climático que dicen que el tipping point ya lo hemos pasado. Con lo cual, está bien, pero para mí llegamos ya con muchísimos años de retardo. Hay que decir que a nivel de banquero central, vuelvo a repetir la importancia de Mark Carney, porque él sí que se dio cuenta de todo esto, pero hace muchos años, cuando era gobernador del Banco de Inglaterra, impulsó mucho estos temas, pero influyó hasta donde pudo influir, ¿vale? ¿Puedo puntualizar una cosa solo sobre mi pregunta? Es que yo sí he visto a fondos de inversión muy potentes inmobiliarios volver la cara directamente a la inversión brutal sobre sus carteras de edificios para reconvertirlos en edificios sostenibles, antes incluso de que los bancos centrales empezasen a regular sobre los activos verdes o los activos sostenibles. Y este proceso comienza, según lo que yo he visto, en el sector privado de inversión, Boston Properties, que es el REIT más grande de todo el mundo. Tiene todo el programa de reinversión en todas las carteras de activos hecho ya de aquí a 30 años. Y ya sabe cuándo va a invertir, cuándo va... Y es el punto 1 del proceso, por eso lo preguntaba. ¿Algún comentario más sobre esto? No te voy a añadir nada que no sepas tú, pero este es un tema que preocupa incluso en Estados Unidos. Nosotros, en una de las áreas de especialización en Dallas, es el tema de la energía. Y esta área se está reconvirtiendo en transición climática o transición de la economía para adaptarse a los cambios climáticos. Ese es el gran tema. Y uno de los aspectos fundamentales que interesa es el sector de la automoción, por el impacto que tiene la transición potencial a los vehículos híbridos o eléctricos, y el sector de la vivienda, por los riesgos y el impacto que tienen esos riesgos en la cartera de los bancos, que al final es un riesgo a estabilidad financiera. Y eso, si te interesa, te puedo poner en contacto con gente en nuestro departamento que te puede hablar mucho mejor que yo sobre ese tema. También, si queréis, yo no sé cómo tenéis la organización, pero el librito este que es pequeñito, está en PDF, que hicimos, es sobre este tema, es sobre los ESG, tú lo conoces, y la parte primera es sobre la inversión en general, desde la historia de la responsabilidad social corporativa, y se centra mucho en el sector inmobiliario, que es muy peculiar, por lo que tú dices. Es muy peculiar porque ahí es un sector donde claramente hay un interés por parte del promotor, del inversor, por diferenciarse con este tema. La energía se ve, el valor del inmueble se ve, pero en otros sectores no.
en otros sectores no. Y en Estados Unidos, por ejemplo, si hay un plan de pensiones de un estado que invierte con criterios medioambientales, te dicen que no, porque resulta que si mañana baja el precio de la, o sea, o sube el precio de la energía y tú no estás invertido en energía, pues te quitan el plan. No hay esa sensibilidad tan grande, pienso, como en el Storyboard, que es muy interesante. Y además se ve, es un tema, vaya, de los que has planteado, apasionante. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, yo quería primero felicitaros porque me ha encantado la ponencia, bueno, la mesa en general. Me ha parecido un tema muy interesante, pero sí que me gustaría conocer de vosotros como expertos la integración de los riesgos sostenibles, al hilo de lo que decía la compañera, en los sistemas de gestión de riesgo de las entidades. Claro, por ejemplo, yo pienso que eso reducirá su rentabilidad, ¿Qué opináis de este tema? Un breve apunte simplemente. Claro, cuando tienes que ajustar por riesgos, esto puede tener un impacto por el lado de los costes, pero por otra parte, manejar bien los costes, manejar bien los riesgos hace la compañía o el banco más sostenible a largo plazo. Entonces, hay ventajas y beneficios de esto. Y yo te digo que en ciertas áreas, como por ejemplo la vivienda, es un tema que se viene tratando desde hace muchos años, porque esos riesgos son reales y tienen un impacto muy fuerte. Además, tampoco hemos mencionado esto, pero otro de los factores que introduce incentivos para tener esto en cuenta es, en primer lugar, existe una serie de ratings, que todos los edificios tienen que tener unos ratings en términos de sostenibilidad en Estados Unidos. Esto va a determinar tu habilidad de venderlo. Segundo, determina tu habilidad de venderlo porque las compañías aseguradoras están muy interesados en esos ratings. Entonces, aunque quisieras evitarte los costes, es muy difícil en el mercado norteamericano, por lo que yo sé, ignorar esos riesgos. Gracias. Me remito también a Mark Carney, ¿no?, que tiene una explicación detallada de todos esos riesgos para cuantificarlos a nivel, sobre todo, de impacto en entidades financieras y compañías de seguro, y el impacto en lo que es sobre todo el sector de la construcción, y eso especifica. Yo me remito a todo lo que ha publicado Mark Carney, ahí tienes una explicación de todos ellos y cómo lo cuantifican, ¿vale? Está muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues en principio nada más, daros las gracias a los ponentes por la participación, por la mesa redonda, por vuestras ponencias, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Y siento que nos hemos dilatado un poco, pero yo creo que ha merecido la pena. Es una mesa redonda muy interesante y simplemente pues con esto levantamos esta mesa. Muchísimas gracias a todos.